Buenas a todos. Soy Francisco Miralles Aguiar, especialista en medicina intensiva y especialista en anestesiología y reanimación, y trabajo en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. El objetivo de esta sesión es transmitiros la gran utilidad de la ecografía a pie de cama y en concreto del score Vexus para detectar y monitorizar la congestión venosa. La reposición de fluidos en el paciente crítico es una terapia que empleamos de forma rutinaria, dirigida fundamentalmente a restaurar y mantener la perfusión tisular. Esta terapia es muy compleja porque, como sabemos, si somos restrictivos, llevaremos al paciente a una situación de hipovolemia, con el consecuente problema de perfusión tisular, fracaso renal, riesgo de isquemia cerebral y esplácnica y fallo de órganos. Y si administramos una excesiva cantidad de fluidos, llevamos al paciente a un estado de fluid overload o congestión del territorio izquierdo con edema pulmonar o del territorio derecho con edema cerebral, renal, hepático, hipertensión intraabdominal y fracaso de órganos. Por eso la administración de fluidos no es sencilla y necesitamos herramientas para guiarlas de una forma coherente. Por ello, quizás, dado que se ha demostrado que tanto hipovolemia como hipervolemia pueden aumentar la morbimortalidad de nuestros pacientes críticos, debemos encontrar un equilibrio entre optimizar la perfusión, valorando la respuesta a fluidos, y evitar la congestión, valorando la tolerancia a fluidos. Por tanto, estos dos conceptos son fundamentales en la reposición de fluidos. Debemos tener en cuenta qué es un paciente respondedor a fluidos, qué es aquel que al aumentar su precarga conseguiremos aumentar su gasto cardíaco y con ello la perfusión de órganos. Para ello disponemos de múltiples parámetros y por otro lado debemos de intentar conocer si mi paciente es tolerante a fluidos. Un paciente tolerante a fluidos será aquel que es capaz de aceptar la carga de fluidos sin que provoquemos congestión pulmonar en el territorio izquierdo o congestión venosa esplácnica en el territorio derecho. En cuanto a la tolerancia de fluido y centrándonos en este tema de la valoración de tolerancia a fluido, en los últimos años en la literatura se han establecido claros parámetros o marcadores de tolerancia a fluidos para el territorio izquierdo o stop points. Y un paciente que tolera fluidos será aquel que tiene un índice de agua extravascular pulmonar utilizando monitores de termodilución transpulmonar entre 3 y 7 mililitros por kilo, o aquel que tiene un patrón a nivel pulmonar, de ecopulmonar, con un predominio de líneas A bilaterales. En cambio, un paciente que no tolera fluidos, un paciente congestivo en el territorio izquierdo, será aquel que tiene un agua extravascular pulmonar mayor de 10 mililitros por kilo o que tiene una ecopulmonar con un patrón de predominio de líneas B bilaterales. Pero en cambio, para valorar la tolerancia a fluidos en el territorio derecho, solo disponíamos de presión venosa central y una estimación indirecta que es el tamaño de la vena cava inferior y sus cambios respirofásicos. Y por ello, tradicionalmente, estos factores, ambos factores, son factores con bastantes artefactos o posibles confusores, como la presencia de ventilación mecánica o PIP elevada, y por ello, tradicionalmente hemos sido menos estrictos con estos stop points, o puntos de parar con los fluidos, permitiendo o incluso buscando presiones venosas centrales al reanimar de hasta 10 o 12 milímetros de mercurio, como en el protocolo de Rivers. La conclusión es que están bien claros los stop points en el territorio izquierdo, pero no están tan claros en el territorio derecho, hasta que recientemente aparece el score Vexus. Fijaos, desde el punto de vista fisiopatológico y centrándonos en la congestión venosa o del territorio de derecho, hay tres situaciones o circunstancias que pueden congestionar el territorio derecho. Por un lado, una sobrecarga de fluidos excesiva. Por otro lado, un fracaso en el ventrículo derecho, por ejemplo, por un infarto de ventrículo derecho. Y por último, una hipertensión pulmonar no controlada.
Cualquiera de estos tres factores o estos tres factores en conjunto pueden llevar a una elevación de la presión venosa central con el desarrollo primero de una congestión venosa cerebral y el desarrollo de un síndrome cardiocerebral caracterizado por un delirio y encefalopatía en el contexto de edema cerebral. Por otro lado, una congestión venosa renal con un aumento o un edema intersticial renal provocando un síndrome cardiorrenal por aumento de la presión intracapsular o un auténtico taponamiento renal. Y por último, una congestión venosa portal que va a provocar un síndrome cardiointestinal caracterizado por edema de asas, ilio, translocación bacteriana y promoviendo todo ello un estado proinflamatorio. Este conjunto de efectos deletéreos de la congestión del territorio derecho se va a convertir en un círculo vicioso que promueve un aumento en la morbimortalidad por un fracaso multiorgánico. ¿Y qué ocurre cuando se congestiona el territorio derecho? Bueno, cuando se congestiona el territorio derecho, ya sea por sobrecarga de fluidos, por falla en el ventrículo derecho o por hipertensión pulmonar no controlada, aumentará mucho la presión en la aurícula derecha. Esta presión en la aurícula derecha se transmitirá a la vena cava inferior, que se distiende. Cuando la vena cava inferior se distiende y alcanza su máxima dilatación o distensión, se vuelve un vaso menos compleante, se vuelve un vaso rígido. En este caso, las presiones de la aurícula derecha se transmiten de forma directa a la vena hepática, de forma directa también a la vena renal y de forma indirecta a través del sinusoide hepático a la vena porta. Lo que pretendemos con el análisis del score Vexus es detectar este aumento de presión en el drenaje venoso hepático, drenaje venoso renal y drenaje venoso portal. Lo que intentamos es, utilizando Doppler hepático, portal y renal, queremos detectar si hay impedancia o resistencia al drenaje venoso hepático, portal y renal. Y para ello, en el score Vexus lo que hacemos es, primero vemos cuál es el tamaño de la vena cava inferior, segundo analizaremos qué ocurre con el Doppler de la vena hepática, el Doppler del drenaje venoso hepático, después qué ocurre con el Doppler del drenaje venoso portal y por último qué ocurre con el Doppler del drenaje venoso renal. En definitiva, lo que haremos será un análisis integral del drenaje venoso, hepático, portal y renal en base a estos registros Doppler. Y en conjunto detectaremos si hay o no resistencia o impedancia al drenaje de estos órganos. Será el equivalente a las líneas B del daño congestivo en el territorio izquierdo, pero esta vez en el territorio derecho. Desde mi punto de vista, el score Vexus de congestión es la pieza del puzzle hemodinámico que nos faltaba, ya que, como he dicho antes, solo disponíamos de datos de presión venosa central o de tamaño de vena cava inferior y cambios respirofásicos como parámetros de stop point o parámetros de tolerancia a fluidos en el territorio derecho. Comenzando con la vena cava inferior, la vena cava inferior, tradicionalmente el análisis ecográfico de la vena cava inferior, de su tamaño y de sus cambios respirofásicos, ha sido uno de los parámetros más utilizados. En los últimos 10 años se ha utilizado de forma general para estimar hacer una estimación de la presión venosa central. Pero desde mi punto de vista, el análisis de la vena cava inferior es útil en los extremos, es decir, cuando está muy colapsada o cuando está muy distendida, pero en cambio habrá una escala de grises muy extensa. Hay muchos pacientes situados en esa escala de grises, sobre todo en pacientes en ventilación mecánica.
Y en estos casos es difícil extraer conclusiones si el paciente será o no tolerante a fluidos. En el score Vexus solo se tiene en cuenta si la vena cava mide más de 2 centímetros o mide menos de 2 centímetros. Pero me gustaría pararme en el análisis de la vena cava inferior, porque en estos últimos años, y gracias al avance con el score Vexus, creo que podremos sacar más información de la vena cava inferior y este grupo de Japón, liderado por el doctor Noriko Ida, deja en este estudio datos muy interesantes. Lo que pretenden los autores de este estudio es analizar en 3 dimensiones el tamaño de la vena cava inferior. Es un análisis en el que incluyen 60 pacientes de forma prospectiva. Son pacientes a los que se les somete a un cateterismo derecho por valvulopatía, cardiopatía congénita o estudio de hipertensión pulmonar, y mediante ecografía 3D se analiza la vena cava inferior. Se analiza, por un lado, el diámetro longitudinal, es decir, nos colocamos en longitudinal, haríamos el análisis en 3D, el diámetro longitudinal coincidiría con esta línea azul, y por otro lado el análisis del diámetro transversal. La conclusión a la que llegan estos autores es que hay muy poca correlación, hay muy poca correlación del diámetro longitudinal de la vena cava para estimar la presión venosa central. Hay una correlación moderada con el diámetro de eje corto y hay una correlación moderada con el área también estimada en 3 dimensiones. Pero, en cambio, ellos determinan que la relación entre eje corto y eje largo, al que llaman índice de esfericidad de la vena cava, es un parámetro muy útil y que tiene muy buena correlación con la presión venosa central. Lo que observan es que clasificando el área bajo la curva para poder predecir una presión venosa central mayor de 10, fijaos, el diámetro longitudinal tiene un rendimiento muy bajo, mejora un poco el área para predecir una presión venosa central mayor de 10, es bastante mejor el eje corto, pero en cambio el índice de esfericidad es quizá el marcador que mejor nos puede ayudar para estimar una presión venosa central por encima de 10. Y otro dato muy interesante que detectan estos autores es que en rangos de PVC baja, la vena cava es muy compliante y los cambios de volúmenes se traducen en pocos cambios de presión, como es en este caso. Hay un gran cambio de volumen, pero no hay mucho cambio de presión. En cambio, cuando la vena cava se vuelve muy esférica, tiene un índice de esfericidad alto, muy redondeada, es muy difícil estimar la diferencia entre una PVC de 15 o una PVC de 20. Otra cosa que detectan es que quizá el mejor punto para detectar una PVC por encima de 10 es un índice de esfericidad por encima de 0,7. Y en base a este análisis de la vena cava inferior, mis recomendaciones es que nunca insonemos la vena cava inferior solo en sentido longitudinal, porque podremos cometer el error llamado error del cilindro, y es que cuando insonamos la vena cava inferior podemos estar insonando no su verdadero eje mayor, sino un eje paramedial, pensando que la vena cava se colapsa, cuando en realidad la vena cava está distendida. Esto es el error del cilindro. Y también al analizar en modo M, con los cambios respirofásicos, puede cambiar la zona que estemos analizando en movimiento, por ello podemos tener errores en la medición. Quizá por ello lo mejor sería un análisis tanto en transversal como en longitudinal. Como veis, la vena cava inferior suele ser un vaso que tiene una forma elipsoide, en forma de elipse, y que tiene un colapso anteroposterior, como veis en esta imagen.
Bien, pues lo ideal sería hacer un análisis transversal y un análisis longitudinal. Y ojo, el análisis longitudinal debe de hacerse desde el plano subxifoideo o epigástrico, porque si hacemos un corte coronal, estaríamos hallando el eje mayor de la elipse, que como veis en los cambios respirofásicos no se modifica, y estaríamos estimando un tamaño mayor de la vena cava inferior, porque como veis la vena cava inferior no colapsa de lateromedial, sino colapsa en sentido anteroposterior. Este es el error que yo denomino el error del corte coronal. Si insonamos la vena cava desde lateral a medial, estaremos insonando el eje mayor de esa elipse, que no cambia con la respiración, y obtendremos una vena cava distendida, que prácticamente no se modifica con la respiración, cuando en cambio habéis visto en la imagen anterior que si hay un colapso dinámico y la vena cava no está tan distendida. Y vamos al siguiente paso después, en el score Vexus, después del análisis del tamaño de la vena cava inferior. En el Vexus, como he dicho, se analiza si tiene la vena cava inferior más de 2 centímetros o no, y luego vamos al análisis de los flujos. En cuanto al flujo de la vena hepática, el flujo de la vena hepática es un flujo que está compuesto, se insona, yo suelo insonarlo en línea media axilar. Cuando colocamos el transductor en línea media axilar, tenemos un flujo que se aleja del transductor y que va a la vena cava inferior, que es el flujo de la vena hepática. Por eso es un flujo azul. Es un flujo que se caracteriza por una onda A reversa, que coincide con la contracción auricular, una onda S que coincide con el descenso de la válvula tricúspide en la sístole del ventrículo derecho. En ese momento un poco de sangre viene del hígado hacia la vena cava inferior, y después otra onda S más pequeña, otra onda D, perdón, más pequeña, que coincide con la diástole del ventrículo derecho. Luego el registro normal de un flujo de drenaje venoso hepático es una onda reversa y una onda S mayor que la onda D. Cuando aumenta la presión en la aurícula derecha, aumenta la congestión derecha, lo que ocurre es que la onda S se hace más pequeña que la onda D. Y en grados extremos de congestión, lo que ocurre es que la onda S se invierte fusionándose con la onda A. Este es un patrón de onda S reversa, y solo tendremos flujo hacia la vena cava inferior en diástole, como veis aquí. En cuanto al flujo venoso portal, el flujo venoso portal es un flujo laminar o débilmente pulsátil, como en este caso. A medida que aumenta la presión en la aurícula derecha, a medida que aumenta la congestión del territorio derecho, este flujo se hace más pulsátil. Podremos calcular la fracción de pulsación haciendo la siguiente fórmula, y es que es velocidad máxima menos velocidad mínima entre velocidad máxima por 100, y calcularemos la fracción de pulsación. En condiciones normales, la pulsatilidad no debe ser mayor del 30%. Cuando pulsa mayor del 50%, es patológico. Y por último, vamos al flujo venoso renal. El flujo venoso renal lo insonamos en línea axilar posterior, nos centramos en el riñón, utilizamos un Doppler color. A ser posible podemos bajar la sensibilidad, la sensibilidad del Doppler color, hacer más sensible el Doppler color con una velocidad de unos 16 centímetros segundo, y lo que podemos observar es que arteria y venas renales a nivel interlobar, que es donde analizaremos, córtico-medular interlobar, van paralelas. El flujo de la arteria se acercará al transductor y el flujo de la vena se alejará del transductor, y obtendremos un Doppler, un registro Doppler simultáneo de arteria y vena. Lo que está
lo que es positivo y se acerca al transductor será el registro arterial, y lo que se aleja del transductor, el registro venoso. Nos centraremos en el score Vexus, en el registro venoso, que como veis, en condiciones normales, el registro venoso es un registro continuo. Sería un Doppler de forma continua que sonaría tal que cuando aumenta la congestión en el territorio derecho, cuando aumenta la presión en la aurícula derecha, este flujo continuo se vuelve discontinuo en dos fases, una fase en sístole y una fase en diástole. Esto es un registro discontinuo bifásico, sería tal que... Y en fases avanzadas de congestión o en máxima congestión perderíamos el flujo de drenaje venoso sistólico y solo tendríamos un drenaje venoso en fase diastólica. A este flujo de drenaje venoso se le llama discontinuo monofásico. Sería tal que silencio, silencio. De esa forma, el riñón estaría drenando peor y se congestionaría su intersticio, aumentaría la presión intracapsular y, como os dije, tendríamos un auténtico síndrome compartimental renal. Toda la idea o toda la hipótesis o el desarrollo de la congestión o de la valoración de la congestión derecha surge de un equipo de toda esta investigación, esta excelente investigación surge de un equipo liderado por el doctor André Denol, que desde el año 2015 ha ido investigando toda esta idea o esta hipótesis, liderando un equipo multidisciplinar de intensivistas, anestesiólogos y nefrólogos, iniciando con una serie de casos allá por el 2017, aunque la idea comienza en el 2015, empiezan a desarrollarla en el 2015, con una serie de casos, sobre todo el desarrollo es en pacientes en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Ojo, hasta ahora solo es este perfil de pacientes en los que se ha estudiado el Vexus. Después hacen un análisis retrospectivo también con pacientes en el posoperatorio de cardíaca. Por último, un análisis, un estudio prospectivo con 145 pacientes que publican en el 2018 y finalmente ya publican el score Vexus en el año 2020. Me centraré fundamentalmente en estos dos últimos artículos porque son los que han dado, son los últimos y que han dado fruto o han sido los que han permitido generar este score Vexus. Fijaos, en este artículo publicado en 2018, que es un estudio observacional prospectivo con 145 pacientes sometidos a cirugía cardíaca, el 66% son pacientes sometidos a una cirugía arreglada y el 33% más o menos son urgentes, y en estos pacientes lo que hacen es analizar qué está ocurriendo con la pulsatilidad en el Doppler venoso portal y después qué está ocurriendo con el Doppler venoso renal. Como os dije, el Doppler venoso renal se analiza a nivel de arterias y venas interlobares a nivel córtico-medular. Y lo que obtienen en esta regresión de Cox es que, en cuanto al Doppler venoso portal, es que aquellos pacientes que tenían una pulsatilidad en el Doppler venoso portal en el postoperatorio de cardíaca por encima del 50%, tenían una hazard ratio para el desarrollo de fracaso renal a los 7 días de 2,44 con respecto a los que tenían un Doppler venoso normal. En cuanto al análisis del flujo venoso renal, como veis, un flujo venoso continuo sería normal, discontinuo bifásico ligeramente anormal y severamente anormal discontinuo monofásico. En esta regresión lo que se ve es que la hazard ratio para el desarrollo de fracaso renal a 7 días en los que tenían un Doppler discontinuo monofásico era de 3 con respecto a los pacientes que tenían un flujo de drenaje venoso normal. Fijaos que
el Doppler venoso portal o la pulsatilidad mayor del 50%, mostraba una hazard ratio para cualquier daño renal alta y para daño renal que necesita hemodiálisis muy alta. Y fijaos esta frase que yo destaco y que para mí, bueno, es importante que dejan los autores en el artículo, y es que quizá previniendo o revirtiendo las anomalías en el flujo de drenaje portal y renal, quizá, y en un contexto clínico adecuado, podríamos prevenir el fracaso renal agudo en el posoperatorio de cardíaca. Y finalmente, en el año 2020, este mismo grupo, liderado por el doctor André Denol y con la incorporación del doctor Philippe Rolla, un gran comunicador en redes sociales sobre VEXUS, establecen el score VEXUS. Lo que hacen es un análisis post-hoc del artículo observacional prospectivo con 145 pacientes y hacen lo siguiente. Analizan qué está ocurriendo con la vena cava inferior. Si esa vena cava inferior mide más de 2 centímetros, analizaremos qué está ocurriendo con los dópleres. Comenzaremos con el Doppler hepático. Recordar que el Doppler hepático normal será un Doppler en donde habrá una onda A reversa y una S mayor que D. En el Doppler será ligeramente anormal cuando la S sea menor que D y será severamente anormal cuando tengamos una S invertida fusionada con la onda A reversa. Una S reversa es un Doppler hepático severamente anormal. En cuanto al Doppler venoso portal, recordar, analizamos la pulsatilidad del Doppler venoso portal, que en condiciones normales el Doppler venoso portal no pulsa o pulsa menos del 30%, será ligeramente anormal cuando pulse entre el 30% y el 49%, y será severamente anormal cuando pulse más del 50%. Y en cuanto al Doppler venoso renal, recordad, el Doppler venoso renal será un Doppler venoso continuo, será ligeramente anormal cuando sea discontinuo bifásico con una fase en sístole y otra en diástole, y será severamente anormal cuando sea discontinuo monofásico con drenaje solo en diástole. En base al análisis de qué ocurre con la vena cava inferior y con los distintos Dopplers de drenaje venoso, hepático, portal y renal, estableceremos un grado de score VEXUS. Tendremos un grado 0 cuando el paciente tenga una vena cava que se colapsa, que mide menos de 2 centímetros. Tendremos un grado 1 en aquellos pacientes en los que la vena cava mide más de 2 centímetros, pero sus drenajes venosos son normales o ligeramente anormales. Tendremos un grado 2 cuando la vena cava mida más de 2 centímetros y haya uno severamente anormal, y ya será un grado extremo de congestión, grado 3, cuando tengamos una vena cava distendida y 2 o más dópleres en grado de drenaje severo. Es decir, tendremos o hepático severo, o portal severo, o renal severo, o 2 o más de 2. Sobre todo, recordar que los grados congestivos son el grado 2 y el grado 3. Grado 2, cava distendida, un Doppler severamente anormal. Grado 3, cava distendida, al menos 2 Dopplers severamente anormales. Y fijaos en el análisis de este score VEXUS, como en el análisis multivariante, en un análisis multivariante, la hazard ratio cruda en pacientes que tienen al ingreso en el posoperatorio de cirugía cardíaca un score VEXUS 3, la hazard ratio es de 3,69 para el desarrollo de un fracaso renal a los 7 días. Luego hacen un análisis ajustado para el grado de fracaso renal previo, y también tenemos una hazard ratio alta, y en un segundo análisis multivariante lo ajustan para el grado de soporte vasoactivo y riesgo de fracaso renal previo. Fijaos, tanto en el análisis crudo como el ajustado para el riesgo de fracaso renal, como en el ajustado para el riesgo de fracaso renal y apoyo vasoactivo, tenemos una hazard ratio alta
para el desarrollo de fracaso renal a 7 días. Y otra cosa muy interesante del artículo es el rendimiento diagnóstico del score VEXUS para predecir fracaso renal a los 7 días en el paciente sometido a cirugía cardíaca. Fijaos, lo que se observa en esta tabla es que el score VEXUS, el paciente que al ingreso en el posoperatorio de cirugía cardíaca tiene un score VEXUS de 3, esto es muy específico para el desarrollo de un fracaso renal a los 7 días, es poco sensible porque hay también otros múltiples factores que podrían hacer o podrían provocar un fracaso renal en el posoperatorio, y la like ratio también es alta. Otro dato importante es que el tener el análisis del score VEXUS, es decir, el análisis conjunto de la vena cava y los dópleres de drenaje, es mucho más específico que cualquiera de los dópleres por separado y tiene una like ratio mayor que el análisis aislado de los dópleres. Y otra cosa muy interesante es que el paciente que tiene un score VEXUS de 3, la especificidad es mayor que una PVC por encima de 12. Y esto es porque podemos tener un paciente con una PVC por encima de 12 que aún sus dópleres de drenaje venoso no son anormales y quizá no hay en ese caso, en ese paciente, no hay un daño congestivo a pesar de esa presión venosa central, porque su vena cava puede ser más compliante y por ello no se altera el drenaje venoso hepático, renal y portal. Por eso la especificidad del score VEXUS del score 3 es mayor que la PVC por encima de 12. Y otra cosa también interesante en este gráfico de leaf plot con un análisis bayesiano que incluye las probabilidades pre y post test de ambos parámetros, en este análisis lo que se ve es que el encontrar un VEXUS 3 al ingreso de cirugía cardíaca aumenta la probabilidad post-test de detectar un paciente que va a desarrollar un fracaso renal a los 7 días muchísimo más que el encontrar un paciente al ingreso con una PVC mayor de 12. Fijaos lo que nos deja esta tabla o este gráfico es que quizás, aparte de ser más específico, aumenta la probabilidad post-test. Entonces, si tenemos que elegir entre analizar solo la vena cava o analizar si el paciente tiene una PVC por encima de 12 o el VEXUS 3, el VEXUS 3 nos aporta mayor información sobre la probabilidad de que el paciente vaya a desarrollar un fracaso renal a los 7 días en el postoperatorio de cardíaca. Y bueno, posteriormente, en junio del 2021, he tenido el honor de colaborar con los autores del score VEXUS en la publicación de este artículo, que no es más que una revisión conceptual del score VEXUS, donde se describen una serie de casos y revisamos la aplicación del score VEXUS en estos casos, destacando una serie de tips o consejos para evitar errores en la interpretación del score. Dejamos esta tabla que dentro del artículo que es muy, bueno, es didáctica y bueno, resume el score VEXUS. Lo que analizaríamos inicialmente sería el tamaño de la vena cava inferior, que si mide menos de 2 centímetros consideraríamos al paciente no congestivo, como ya hemos dicho, ha quedado claro en el score VEXUS, y si la vena cava mide más de 2 centímetros y tenemos en ningún flujo anormal, sería un grado 1. Si tenemos sería uno de los flujos severamente anormales, sería un grado 2 de congestión, y si tenemos 2 o más, sería un grado 3 de congestión. Entonces, para terminar con los marcadores de congestión venosa utilizando el score VEXUS, recordar que los stop points de tolerancia a fluidos en el territorio derecho o de congestión venosa del territorio derecho sería una vena cava distendida sin colapso, a la que le añadimos que el Doppler hepático tiene una S invertida, que el Doppler venoso portal pulsa más del 50% y que el Doppler venoso renal es discontinuo
monofásico. Recordar que podemos asemejar estos stop points del territorio derecho a los stop points del territorio izquierdo. Tan importante es detectar líneas B en el territorio, líneas B bilaterales en el territorio izquierdo como marcador de congestión del territorio izquierdo, como encontrar patrones de alta impedancia o resistencia al drenaje venoso hepático con S invertida, al drenaje venoso portal con porta que pulsa más del 50% o al drenaje venoso renal con un patrón discontinuo monofásico. Y finalmente dejo este caso clínico, que es un caso didáctico y que puede ayudar a entender la aplicabilidad práctica del score VEXUS de un paciente de nuestra unidad de cuidados intensivos de anestesia, posoperado de cirugía cardíaca. Se trata de un paciente de 81 años con una insuficiencia mitral severa que se somete a una sustitución valvular por una válvula biológica y que el paciente tiene una hipertensión pulmonar moderada. Lo que ocurre en las primeras 24 horas es que el paciente tiene una disfunción de ventrículo derecho moderada y que como tiene un sangrado importante, es preciso transfundirle 3 concentrados de Matías, 800 de plasma y un pool de plaquetas. Por ello, el balance acumulado en las primeras 24 horas es importante, de más 2.910 centímetros cúbicos, y lo que ocurre es que tiene el paciente en las primeras 24 horas, que es cuando yo veo al paciente, tiene ya una discreta taquipnea, con una saturación del 96%, no tiene edemas en miembros inferiores, hemodinámicamente se encuentra con tensiones de 13,5, con una hipertensión pulmonar de 50, de sistólica pulmonar y con una PVC importante de 15. Precisa un apoyo de noradrenalina a 0,1 microgramos kilóminuto y de butamina a 10 microgramos kilóminuto. Y fijaos que ya la creatinina, cuando el paciente tenía una función renal normal prequirúrgica, ya está casi en 3, 2,9 miligramos decilitro. Lo que hago en este caso es un análisis VEXUS, y lo que objetivamos es que la vena cava inferior mide más de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Fijaos que el flujo de las venas hepáticas es de S invertida, o sea, a reversa S invertida, con solo flujo de drenaje venoso en diástole. Fijaos que la porta pulsa más del 50%, también hay una impedancia al drenaje venoso portal, y en el Doppler renal hay un patrón discontinuo monofásico con solo drenaje en diástole. Lo que tenemos entonces en este paciente un score de VEXUS 3, un stop point. En este caso lo que decidimos es poner diuréticos combinando furosemida, espirolactona, y reducimos aporte de fluidos, y mantenemos el lado butamina para intentar mejorar la función del ventrículo derecho. El paciente con el balance negativo de 1.200 en las primeras 24 horas, lo que se consigue es que precise menos noradrenalina, la presión venosa central desciende, recordar, de 15 a 10, y ojo, fijaos lo que ocurre con la creatinina, que baja de 2,9 a 2,2. Analizando lo que ocurre con el score VEXUS en 24 horas, fijaos, la vena cava mide más de 2 centímetros, la vena hepática sigue siendo de S invertida, pero fijaos cómo ha mejorado el Doppler venoso portal. En este caso solo pulsa un 40%, ligeramente anormal, y fijaos lo que ocurre con el Doppler venoso renal, que ya no es discontinuo monofásico, sino es discontinuo bifásico, con una fase en sístole y otra fase en diástole. Hemos mejorado el VEXUS a un VEXUS 2. Recordar, VEXUS 2, cava distendida, un patrón severamente anormal, que en este caso era el hepático. Finalmente decidimos continuar con el balance negativo, o sea, continuar con los diuréticos, manteniendo la misma dosis de diuréticos. El paciente orina aún más y hace un balance aún más negativo. Ya es posible retirarle la noradrenalina, tiene dosis de dobutamina bajas y la PVC baja a 2 milímetros de mercurio. Fijaos cómo la creatinina desciende a 1,5 y la vena cava ya
mide menos de 2 centímetros, en este caso no deberíamos de hacer los Dopplers porque no tiene mucho sentido, pero de forma didáctica hicimos un análisis del Doppler y lo que vemos, fijaos, qué ocurre con la porta, que ya no pulsa, prácticamente no pulsa, una pulsatilidad por debajo del 30%, y fijaos qué ocurre con la vena hepática, que era el patrón severamente anormal en el día anterior, que ya tiene una S mayor que D. Un score Vexus 0. Y con un descenso de creatinina este paciente va de alta planta y se va sin ningún tipo de problema, sin necesitar terapias de reemplazo renal. Y bueno, para terminar, me gustaría terminar con esta frase del dramaturgo alemán Wolfgang von Goethe: nosotros solo vemos lo que conocemos, y quizás el score Vexus nos permita ir más allá y poder ver lo que ya conocemos. Y creo que el score Vexus es la pieza del puzzle que necesitábamos para valorar bien la congestión venosa. Un saludo y muchas gracias.